Desde la perspectiva de Sun Bon, la batalla no fue nada intensa. Limpió con calma las manos tras escapar del cuerpo de Rak-Rak. ¿Crees que puedes derrotarme con solo un poco de poder sagrado? No hay ninguna manera de que no adivine tus pensamientos en este momento. Vamos a hacer una lluvia de ideas, porque no me escapo cuando tengo que luchar uno contra uno, obviamente porque confío en que puedo ganar, dijo Sun Bon mientras miraba al suelo, donde Kajin y el centauro se habían convertido en una masa de humo negro. Sun Bon revisó el mensaje del sistema. El jugador Lin Chun-Sik se ha convertido en vasallo, el mayor contribuyente al fracaso del jugador Lin Chun-Sik, el jugador Nebula 94, 3%, el jugador Solonose se ha convertido en vasallo, la principal causa del fracaso de los jugadores Solonose, el jugador Nebula 78, 6%. Existe un retraso entre el uso y la cancelación de la habilidad Control Divino, y hay casos en los que el jugador muere repentinamente si no la cancela a tiempo. En estos casos, el jugador deberá prepararse para perder puntos de experiencia, y si su rango baja de 1, se convertirá en vasallo, ya que en este mundo no hay lugar de descanso como en el juego, y Sun Bon ha creado 2 nuevos objetos. El contribuyente que cause la mayor pérdida de puntos de experiencia recibirá el símbolo de vasallo, ya que el juego aún está en sus primeras etapas, ni Lin Chun-Sik ni Solonose se han enfrentado a muchos otros jugadores, por lo que la contribución de Sun Bon es muy alta. El poseedor del símbolo de vasallo puede destruirlo inmediatamente o conservarlo a su antojo, ya que también puede liberar al jugador del estatus de vasallo más adelante. Sun Bon no tenía intención de liberar al vasallo, pero tampoco le hacía ninguna ilusión la idea de destruirlo, así que decidió mover las estatuas de vasallo a la esquina del inventario para evitar que fueran una molestia. Sun Bon volvió a sentirse feliz cuando pensó que lo siguiente que debía hacer era revisar la recompensa. Había ganado una gran cantidad de puntos de experiencia, elevando su nivel de divinidad a nivel 12. Y los puntos de experiencia de Sun Bon no eran lo único que había aumentado. Rak-Rak ahora estaba por encima del nivel 21, y sería llamado héroe con su alto nivel en esta etapa de la civilización, habiendo casi alcanzado el nivel más alto que se puede alcanzar en este punto. Además de los puntos de experiencia, había otras recompensas. Si un dios era derrotado, los talismanes que poseía el dios caído podían ser capturados por el vencedor. El sistema envió una notificación a Sun Bon. Ha recibido una suscripción desconocida del jugador Lin Chun-Sik. Ha recibido una suscripción desconocida de un jugador solitario. Sun Bon abrió inmediatamente la vista con entusiasmo. Inmediatamente, algunas cartas boca abajo aparecieron. Los escudos seleccionados ahora también eran aleatorios. Solo era posible elegir uno de los escudos que poseía el perdedor. Sun Bon pensó que esa parte era una lástima, pero era mejor que nada. Sun Bon examinó primero el puesto de Lin Chun-Sik y luego el del jugador solitario. En cuanto miró las 2 cartas, la del pájaro y la del pantano, soltó una carcajada de alegría, y el premio mayor estaba a su alcance. Sun Bon sabía que Solonose tenía una subdivisión de piedra, así que esperaba obtenerla, pero lo que sacó fue el pantano. No era precisamente inútil, pero carecía de mucha utilidad. Por otro lado, la alegría de Sun Bon provenía del card del pájaro. El pájaro es una subdivisión bastante buena. No solo es beneficioso para los jugadores explorar otras regiones, sino que también hay 2 bendiciones famosas para aumentar la inteligencia, pero sería un desperdicio bendecir a los personajes que ya han sido bendecidos, así que, Sun Bon tiene la intención de guardar esta bendición para las siguientes generaciones, reemplazando la resistencia a la veneno con la sabiduría de los cuervos para los lagartos, y la vitalidad con la sabiduría de búhos. Para los humanos. Tras cerrar los sistemas de recompensas, Sun Bon observó la lista de los 3 jugadores con los que había entrado en contacto recientemente y sonrió con satisfacción. 2 de los 3 jugadores se habían convertido en vasallos y habían perdido la capacidad de resistir a menos que él o sus aliados intenten liberarlos más adelante, mientras que Eldar no ha sido capturado pero ya no representa ninguna amenaza, por lo que Sun Bon puede enfocar su atención en otra cosa. Se trata de un mapa del mundo. Sun Bon pensó que debía reorganizar la disposición del área y también las regiones más lejanas para comprender la situación como base para sus planes futuros. Sun Bon primero miró hacia el oeste, a través de su manada de locustos, y descubrió que una guerra importante había estallado en la región central del continente, aunque no estaba seguro de haber comprendido todo a fondo, pero sabía que era una guerra en la que 5 jugadores estaban divididos en 3 facciones.
Luchaban en sus fronteras territoriales y ocupaban las tierras desoladas del continente detrás de sí mismos, pero hasta que pudieran expandir su territorio, Sun Bon decide dejarlos tranquilos temporalmente, lo cual es una buena situación para él, ya que se están combatiendo entre ellos y están agotados. Además, Sun Bon es un forastero, si interviene y tiene mala suerte, existe la posibilidad de que otros jugadores se reagrupen en su contra. Después de eso, Sun Bon se dirigió hacia el este. Había una corta cordillera, detrás de la cual se extendía la costa oriental del continente. Podría haber algunas tribus de personajes no Jagebels, pero no era un lugar donde los jugadores pudieran asentarse. En lugar de cruzar la cordillera desde este lado, era mejor tomar un barco hacia el mar y ocupar la costa. Sería el trabajo de mercaderes y exploradores. Podría haber algunos artefactos antiguos, pero no son tan importantes en este momento. Sun Bon entonces se volvió a mirar la costa norte. Debido a que Sun Bon y su hombre lagarto de escamas negras habían destruido o expulsado a todas las demás tribus, la parte norte de la península estaba dominada por ellos. Sin embargo, solo Nose y Lin Chun-sik habían sometido o esclavizado a las tribus NPC, por lo que tomará tiempo limpiar la costa norte, pero eso no importa, ya que la mayoría eran goblins de todas formas. Finalmente, Sun Bon se giró hacia el sur. Esa parte del cabo no estaba del todo inexplorada, las razas de Sun Bon aún no habían llegado hasta allí, pero los insectos sí que lo habían hecho. Sabía que había algunos tribus NPC y su nivel de desarrollo era todavía bajo, pero Sun Bon también sabía que la presencia de Rakrak era esencial para conquistar el sur sin complicaciones. No había necesidad de prestar mucha atención al este ni al oeste, y ambos, el norte y el sur, debían ser abordados al mismo tiempo. Pero Rakrak no podía existir en ambos lugares a la vez. Sun Bon se quedó pensando en qué hacer y encontró otra solución, por eso es necesario el trabajo en equipo. Al otro lado de la videollamada, Eldar preguntó aturdido, ¿qué acabas de decir? Sun Bon encogió los hombros, nada, se equivocaba. Sun Bon decidió llevar de vuelta a los elfos al norte, aunque se opusieran porque se habían adaptado al nuevo lugar, pero se vieron presionados por los lagartos y muchos elfos aún extrañaban su tierra natal, así que finalmente accedieron. Mientras tanto, algunos lagartos en el norte tomaron el antiguo pueblo de los elfos, la zona cálida en la base del río entre las dos montañas, y cuando hay un enfrentamiento entre los dos bandos, el dios lagarto los protege, y el dios elfo no interviene, y se ve forzado, el elfo sí. Obligado a abandonar el antiguo pueblo y trasladarse más al norte, estableciéndose en la fría zona costera con un invierno largo y duro. No es que Sun Bon guarde rencor al elfo por atacar la automatización, sino que simplemente no quiere gastar la energía de su propio clan para recuperar y cultivar la tierra en la costa norte, considerando las circunstancias. El elfo no tiene otra opción que reclamar esta nueva tierra en lugar de Sun Bon. En el campamento de mando del clan de Ojos Azules, los elfos se quejan constantemente de la situación actual. Hay muchos vándalos, goblins, que antes eran esclavos, insatisfechos con las nuevas tribus élficas asentadas, y aunque son pocos, también hay errantes ogros que son particularmente peligrosos. Sus bendiciones no desaparecerán junto con sus dioses, por lo que estos ogros siguen siendo muy inteligentes. Los elfos rezaron a su dios, Eldar, y preguntaron por qué sufrían tanto, pero lamentablemente, Eldar no tenía una respuesta satisfactoria para ellos, ya que ella también no podía resistirse a la voluntad de Sun Bon. Sin embargo, como diosa, Eldar no puede evitar corresponder a sus seguidores cuando les rinden culto. Siguiendo la siguiente acción de Sun Bon, Eldar entrega un mensaje divino al nuevo sacerdote de la tribu de Ojos Azules. Leonard, quien fue elegido como el nuevo líder y sacerdote de la tribu de Ojos Azules, le contó a todos durante la reunión: ayer, recibí un mensaje divino de los dioses, y todos se mostraron ansiosos por escucharlo. Leonard continuó solemnemente, la profecía decía que una existencia preciosa llegaba desde el sur para ayudar a los elfos. En ese momento, los exploradores elfos regresaron y anunciaron las noticias, pidiendo tu permiso. Había noticias nuevas de los exploradores, llegaba un grupo de personas. Los elfos sintieron un cosquilleo de emoción al escuchar esta noticia y se volvieron para contárselo unos a otros. Parecía que la profecía estaba cumpliéndose. Leonard recordó que el anterior jefe, Esedian, había atacado a la tribu humana, causando un gran sufrimiento a los elfos, pero eligió creer en la palabra de los dioses, pues Esedian era un tonto arrogante. Leonard pensó que de ninguna manera el dios de la noche ordenaría un ataque tan imprudente y que era Esedian el mismo quien había perjudicado a toda la tribu con su codicia. Se dijo a sí mismo que no seguiría los pasos de Esedian. Aunque los elfos no tenían mucho en ese momento, Leonard había ordenado preparar una bienvenida amable para el grupo de humanos que se acercaba allí.
Leonard personalmente dirigió a toda la tribu para esperar al grupo de personas que llegaban desde el sur. Y justo cuando los elfos estaban listos, el grupo llegó a caballo, el líder del grupo vestido con una lujosa indumentaria y usando un sombrero sobre la cabeza, pero lo reconoció como Wickyung lanzaba sus prominentes cuernos. Leonard reconoció a la persona que acababa de bajar del caballo blanco, se habían encontrado antes. Cuando Wickyung se quitó el sombrero, Leonard inmediatamente exclamó de sorpresa, «El señor de la ciudad de automatización». Wickyung lo miró a Leonard con desmayo, «Oh, ¿quién eres tú? Te he visto antes, lo recuerdo, dame un segundo». Leonard, sí, eres mucho más delgado que la última vez. Mientras tanto, Wickyung se acercó con entusiasmo. Leonard sonrió tímidamente y confirmó, «Sí, soy yo». Leonard abrió cortésmente la puerta de la tienda, «Vamos a entrar y hablar». Wickyung asintió y luego volvió a mirar, «Vale, hace frío, espera, déjame llamar a mi amigo, Siran». Cuando Wickyung se giró, la mirada de Leonard también lo siguió. Ahora que lo miraba de cerca, Leonard descubrió que había un Quarka en el grupo, y, por supuesto, el personaje que estaba bajando del Quarka era un hombre lagarto y no un humano. Siran se quitó la capucha y dijo con frialdad, «Lo siento, elfo, pero tengo que asegurarme de que no haya asesinos en la cabaña». Leonard se mostró un poco sorprendido por la aparición de Siran, pero por supuesto asintió, el hombre lagarto. Leonard estaba preocupado porque parecía que Siran estaba disgustado, quizás no le gustaban los elfos. Sin embargo, cuando la expresión de Siran se suavizó con el calor de la cabaña, Leonard se dio cuenta de que Siran simplemente tenía frío, por lo que su rostro estaba peor de lo habitual. Después de eso, Leonard preparó un té caliente para Wickyung. Al ver que Wickyung disfrutaba del calor que emanaba de la taza, Leonard le preguntó con cuidado, «Entonces, ¿qué te trae por aquí?» Wickyung se encogió de hombros, «¿Qué nos trae aquí?» «No lo sé, los elfos también creen en dioses, ¿verdad?» Leonard sintió que su corazón le latía con fuerza al escuchar hablar de los dioses. Wickyung continuó, «En realidad, no sé mucho de dioses y fe, pero a veces recibo lo que otros llaman una revelación impactante, creo». Leonard inclinó la cabeza con curiosidad, la palabra impactante transmitida, ¿cuáles son los detalles específicos? Wickyung explicó con una sonrisa suave, no cree que el mensaje de los dioses dependa de cómo la gente lo interprete, puede haber malentendidos, así que dejémoslo de lado, de todas formas. Es importante que nuestro Dios con armadura azul ayude a los débiles, a los marginados y a los abandonados. Leonard miró a su alrededor, preguntándose si debía responder que era la divinidad de Wickyung la que había provocado que los elfos vivieran en esta choza, pero no parecía que fuera una buena idea, así que cambió la pregunta, y Wickyung respondió con entusiasmo, traje armas y herramientas para la agricultura. Y la semilla de grano parece crecer bien en clima frío. Wickyung especialmente enfatiza en la semilla porque, sin duda, es lo que más necesitan los elfos en este momento. Leonard se sintió mucho más feliz y emocionado al ver las semillas, agradeciéndole, pero Wickyung dijo palabras que hicieron que la sonrisa de Leonard desapareciera de repente, «Te haré un descuento». Leonard se congeló y preguntó de nuevo con un tono de decepción, ¿Qué? Wickyung respondió con claridad, «Dios me ha dicho que viniera a ayudarte, pero es un poco difícil hacer obras de caridad, porque los duendes están en una situación complicada, así que los venderé a ti a un precio más bajo». Leonard respondió en voz baja, «No tenemos nada que intercambiar ahora, hemos gastado muchos recursos hasta llegar hasta aquí». Wickyung dijo con pesar, guardando la bolsa de semillas, «Entonces no podemos hacer mucho más, desafortunadamente, pero tenemos que volver». Después de eso, Wickyung se levantó lentamente, aunque dijera que se iba, era evidente que sus ojos no la abandonaban a Leonard como si un comerciante estuviera negociando profesionalmente. Leonard golpeó la mesa con impaciencia para impedir que Wickyung se fuera, «Ya es suficiente, Wickyung, el amo de la automatización. Yo también soy un comerciante. No creo que el jefe de una tribu se despliegue hasta aquí para intercambiar algo que no estaba seguro que prosperaría, especialmente con alguien elegido de la tribu lagarto escamado». La mirada de Leonard era más aguda y feroz de lo que había sido antes. Wickyung inmediatamente mostró interés y se sentó. Leonard continuó preguntando directamente, «Al menos, sé que estás aquí porque hay algo que quieres de nosotros». Wickyung se rió con astucia, él mismo había dicho que no tenía nada que intercambiar, así que ¿qué vamos a tomar? Leonard se levantó y trajo un trozo de seda blanca del rincón de la habitación a la mesa. Wickyung lo reconoció al instante. Leonard señaló un lugar en el mapa que acababa de desplegar y explicó, «Hemos recopilado información sobre el ogro y la hemos revisado de nuevo. Aquí hay una mina a cielo abierto, el hierro lo extraen de ahí,
el hierro del ogro se comerciaba antiguamente a través de la automatización, así que seguramente ya están acostumbrados a la calidad, no está mal. Además, la tierra aguas abajo del río es muy buena, los agricultores dicen que los cultivos crecerán bien siempre y cuando las semillas puedan resistir el clima, y encima, los árboles aquí crecen erguidos y verticalmente, son muy resistentes por dentro. Los intercambiaré todo esto con la automatización a un precio más bajo, tendremos que hablar más sobre ser económicos. Pero Wei-Chung sonrió como si lo estuviera burlando. Leonard, cualquiera puede presumir así, dibujar un mapa, señalar lo que hay aquí y allí, y decir que grandes beneficios vendrán de esos lugares. Es como caer en todas las estafas que hay, y no estoy equivocado. Leonard respondió con firmeza, mis palabras no son palabras vacías como las de un estafador, te estoy vendiendo el futuro y la confianza de Leonard. Wei-Chung entrecerró los ojos en incredulidad. ¿Quieren decir que estáis cambiando algo que el ojo no puede ver por algo que se puede ver, tocar, oler e incluso saborear, por el futuro y la fe? Nunca he oído un trato así. Leonard siguió manteniendo su determinación y admitió que, quizás, algunas personas lo considerarían descabellado. Wei-Chung de repente sonrió, bueno, quizás estamos haciendo lo correcto. Pero no podemos simplemente decirlo así, debemos dejar alguna prueba para esta promesa, y Wei-Chung tomó de Siren un trozo de seda y grafito para escribir. Se llevaron a cabo negociaciones serias mientras Wei-Chung redactaba el contrato, discutían sobre lo barato que sería el precio del mineral de hierro y por cuánto tiempo podrían cosechar la madera. Leonard era muy generoso, pero a la vez, también exigía más, para que se llevara a cabo el acuerdo. Leonard le dice a Wei-Chung que la carretera necesita ser ampliada, que se construya un puente para acortar los tiempos de viaje y que se aborden las amenazas del gnomo y del ogro, y Wei-Chung sopesa cuidadosamente todo antes de decidir qué condiciones aceptar. Aún no se ha plasmado completamente el nombre de todos en el guión del clan de lagartos de escala negra, así que el contrato fue redactado como un acuerdo entre los humanos de la automatización y los elfos de la costa norte, lo que implica que sus descendientes también deben acatarlo durante el resto de sus vidas. Después de redactar el contrato, ambos mancharon sus manos con la sangre de los ciervos que habían capturado para dar la bienvenida a los invitados. Al final, Wei-Chung y Leonard dejaron sus huellas en el contrato como prueba de su compromiso. Leonard dio un paso atrás y dijo, este contrato, sin duda, será honrado, juro que hay dioses. Wei-Chung sonrió con picardía. De acuerdo, yo también lo haré, el contrato se respetará sin duda, lo juro a los dioses, exhaló Leonard, aliviado, agradeciendo silenciosamente a los dioses. Creer en los dioses es, sin duda, una buena cosa, es cierto que pagaremos un precio más alto en el futuro, pero quizás ni siquiera tengamos un futuro sin este acuerdo. Al mismo tiempo, el sistema mostraba una notificación a Sun Bon, indicando que el primer acuerdo de crédito se había establecido en la costa norte del tercer continente. Sun Bon estaba encantado con este logro, explorar nuevas tierras y comenzar transacciones de crédito era una buena cosa, y estas transacciones llevaban a la consideración de activos de propiedad de tierras, y en el futuro, se desarrollarían en valiosas transacciones de venta. En el pasado, cada persona se limitaba a su propio mundo, y los demás grupos eran solo una amenaza para ese mundo, pero ya no es así. Ahora, se habían asentado tribus, y a medida que las tribus nómadas seguían las rutas, sus transacciones comenzaban a ser registradas por escrito. El camino se dibujaba en un mapa, y las noticias de quién luchaba contra quién se extendían, y la reputación y el prestigio se habían vuelto más importantes, el mundo se había vuelto más grande. Las transacciones de crédito no habían sido posibles hasta ahora porque no existía algo así como un contrato, y la otra parte de la transacción podía haberse fugado a un lugar desconocido donde nadie podía hacer nada al respecto. Los contratos ayudarán a aumentar la credibilidad y la reputación, así como a verificar la credibilidad de los socios. Sun Bon está satisfecho de que sus tribus han superado la etapa de simple compra y venta y han avanzado a lo que se denomina hacer negocios. Este mundo inmenso será un desafío para Sun Bon al adentrarse en el futuro, pero él solo está emocionado y no preocupado, bueno, para ver cómo puede gobernar este vasto mundo. Mientras tanto, en el sur de la península, los enanos lanzaban repetidos contraataques, pero Rack resultó victorioso. La fuerza principal de los enanos no pudo suministrarse adecuadamente debido a la colonia de hormigas, que atacaba constantemente y finalmente sufrió una derrota desastrosa ante cientos de combatientes comandados por Rack. Habiendo perdido a todos los guerreros, que abandonaron el pueblo y huyeron en busca de una forma de sobrevivir, se puede observar que Rack está en su apogeo, con las bendiciones de los dioses, así como la magia de la electricidad demoníaca. Rack pasó por el pueblo enano y atravesó los arbustos en llamas que lo rodeaban.
Entró rápidamente en la tierra llena de granos de arena blanca. Rack continuó caminando. En la tierra arenosa había conchas, estrellas de mar secas y huesos de peces de origen desconocido aquí y allá. Rack siguió caminando, con pequeñas olas que se elevaban hasta sus dedos y se retiraban mientras llevaban consigo la espuma blanca. Se detuvo un instante, una ola más fuerte avanzando sobre la arena y arremolinándose a su alrededor antes de retroceder, y miró fijamente al mar infinito, que era el fin de esta isla. Rack sabía que estaba al final de la península, había conquistado esta tierra hasta el final de la península, tal como lo deseaba el dios de la armadura azul. Ahora nadie no conocía a Rack en el este de la automatización, la naturaleza salvaje y la costa norte arriba de la naturaleza salvaje, y la península sur de la naturaleza salvaje. La voluntad de los dioses es también la de Rack. Pero esta vez, Rack estaba un poco preocupado. El dios no hizo ninguna otra petición especial, lo cual era lo que siempre recibía cuando estaba a punto de terminar su trabajo. Después de pensarlo mucho, Rack pensó que podía entender por qué, por el momento, ya no había tierras para conquistar. Rack sabía que había muchos tribus al oeste, pero aún no había logrado averiguar cómo conquistar esta vasta tierra, y cuál sería el mejor camino a seguir. Sun Bon tenía la respuesta a la pregunta de Rack, la cual era un estado, pero lo que le inquietaba era qué tipo de estado elegir, ya que cada uno tiene ventajas y desventajas. El feudalismo implica que un rey selecciona a unos pocos señores feudales y les otorga tierras. Un rey no puede administrar un territorio demasiado extenso por sí solo, por lo que, en cambio, concede a unos pocos individuos el derecho a recaudar impuestos de esas tierras y, a cambio, se les exige proteger a los contribuyentes. Por consiguiente, los señores nombrados por el rey y aquellos que lo suceden por sangre mantienen una relación contractual con el rey, ejecutando sus órdenes cuando sea necesario. En Europa medieval, China en sus primeras etapas históricas y Japón, todos poseían un sistema feudal. La ventaja del feudalismo residía en que el rey albergaba una menor carga. Los señores feudales tenían la tarea de proteger las tierras que les otorgaba, pero esas tierras feudales pertenecían a los señores, no al rey. Por lo tanto, los señores feudales invirtieron mucho esfuerzo en la protección de sus territorios. Cada territorio estaba minuciosamente defendido por las fortalezas que los señores feudales habían construido. Desarrolla hormigas, camión militar. El sistema feudal fue inicialmente estable, pero con el tiempo, el rey se distanció gradualmente de los señores. Aunque atados por contratos, los señores no mantenían una relación cercana entre ellos, lo que provocaba conflictos frecuentes, que, desde la perspectiva del rey, desperdiciaban poder, al tiempo que ofrecían oportunidades para el desarrollo de la estrategia de asedio y la tecnología militar. Los poderosos caudillos podían obtener el apoyo de muchos reyes en otros países, ejerciendo un gran poder, incluso más que el rey en su propio reino. El país, influyendo en las relaciones internacionales y diplomáticas, requiere un gran esfuerzo para equilibrar el poder de los señores feudales y los reyes. La segunda opción que considera Sun Bon es la monarquía, el sistema feudal, que también es una forma de monarquía, pero la monarquía que hablan los jugadores del mundo olvidado es la monarquía absoluta, o, en otras palabras, el modelo de gestión centralizada, donde el rey gobernaba todo el país desde la capital, seleccionando funcionarios estatales y enviándolos a las provincias como administradores. En el sistema feudal, el poder radicaba en los señores, pero los funcionarios del Estado eran muy distintos. El trabajo se dividía según las tareas administrativas que se llevaban a cabo y se controlaban entre sí. Debido a la estructura de poder estable, la división del trabajo hacía que la labor administrativa fuera más especializada, aunque mantener un sistema administrativo es caro. Muchos países siguen siendo monarquías autocráticas. Gracias a una estructura de poder estable y un gobierno central fuerte, resulta más fácil movilizar al ejército. Si el teocracia se une con una monarquía autoritaria, entonces todo el país obedecerá las órdenes del rey. Por supuesto, aún habrá controles y equilibrios para limitar el poder del rey, pero eso no tiene nada que ver con el feudalismo. Sin embargo, una monarquía centralizada no es algo que se pueda establecer simplemente porque uno lo quiera. Muchos sistemas de servicios públicos, como carreteras bien pavimentadas y puertos, deben ser establecidos con antelación, junto con métodos para seleccionar a los funcionarios del Estado, establecer la legitimidad del rey y crear una identidad común que permita a muchas especies unirse y sentirse parte de una nación. Tras analizar un mar de lágrimas con Eldar, Sun Bon de repente le preguntó: Eldar, ¿qué debo hacer en un caso como este? Eldar resbaló, no porque no supiera, sino porque no estaba segura de por qué Sun Bon estaba preguntando cuando ya tenía la respuesta él mismo.
Al día siguiente, Rak-Rak tomó el control de toda la parte sur de la península y convocó una reunión con figuras tribales importantes. La razón era porque Rak-Rak quería compartir la profecía que los dioses le habían revelado, y anoche tuve un sueño. Las lagartijas no prestaban mucha atención a lo que decía Rak-Rak durante las reuniones serias. Rak-Rak a veces fingía recibir revelaciones de Dios en sus sueños, y cuando otros escuchaban esos sueños, se daban cuenta de que no eran revelaciones ni profecías, sino fantasías absurdas e inútiles. Sin embargo, esas fantasías absurdas eran útiles para hacer reír a otros lagartos. Incluso Sayel le preguntó a Rak-Rak si era un sueño hermoso o una pesadilla. Rak-Rak recogió una rama y dibujó en el suelo, y nos encontramos escapando de nuestros cuerpos y flotando en el aire. Rak-Rak dibujaba y narraba mientras todos miraban con curiosidad al suelo. Al principio solo flotaba, pero luego me encontré volando a toda velocidad. Volaba a una velocidad que no pude evitar pensar en ella. La tierra bajo nuestros pies pasaba ante nuestros ojos, y a veces podemos ver las tierras que hemos tomado de enanos, ogros, goblins y elfos. También observamos lagartos de piel oscura como nosotros viviendo en aldeas donde trabajamos juntos para expulsar a otros, provenientes de todas partes de la naturaleza salvaje, hasta la costa norte, y ahora, Sayel sabe que Rak-Rak no está bromeando, estas son las tierras que hemos tomado. Rak-Rak deja de dibujar en el suelo, se dirige hasta el final del dibujo y dibuja un punto con la punta de su cola. Sí, este es nuestro lugar. Cuando Rak-Rak pregunta y mira a su alrededor, un guerrero voluntario dijo, los enanos llaman a esta tierra Maganen. La palabra significa la tierra del fin. Rak-Rak asintió y escribió el nombre Maganen al lado del punto que acababa de crear. Inmediatamente después, Sayel se encargó de copiar el boceto de Rak-Rak sobre seda. Rak-Rak dio un paso adelante y dibujó otro punto. Ahí fue donde espantamos a los orcos de piel india. ¿Alguien recuerda el nombre de este lugar? Otro guerrero respondió, los orcos llamaban al lugar Saiman, lo que significa bosque profundo. Rak-Rak pensó por un momento y luego continuó preguntando, hay muchos lugares llamados Saiman, ¿hay alguna manera de distinguir este lugar de los demás lugares llamados Saiman? Otro guerrero dijo, entonces, lo llamaremos Saiman del Sur. Rak-Rak asintió, escribió su nombre, y así sucesivamente, ellos lentamente nombraban las tierras que habían conquistado. Finalmente, Rak-Rak creó algunos puntos donde el mar se encuentra con la cima de la península y la parte sur de la naturaleza salvaje. Le preguntó a la gente una vez más, ¿cuál era el nombre de esta tierra? Las lagartijas permanecieron en silencio durante mucho tiempo, y Rak-Rak les preguntó, nadie lo sabía. Los guerreros se miraron entre ellos y asintieron con la cabeza, lo siento, líder, pero no creo que nadie sepa el nombre de esta tierra, al menos según lo recuerdo, nunca hemos expulsado ninguna especie de allí. Sayel confirmó la información de nuevo, así que ninguno de nosotros sabemos el nombre de esta tierra. En cuanto todos se confundieron, Rak-Rak señaló la tierra misteriosa con un palo. Conocemos este lugar, aunque es una zona montañosa, no es difícil hacer caminos porque solo hay enredaderas y árboles pequeños. Si seguimos unos caminos ya existentes, la gente podrá llegar allí. Rak-Rak continuó describiéndolo como si lo hubiera visitado. Quizás la gente estaría preocupada por perderse debido a un bosque profundo, pero Dios nos guiará. Si nos adentramos en las montañas, encontraremos un río que serpentea por el valle profundo, y aguas abajo, el paisaje se suaviza hasta que el río llega a la base de la montaña y se ensancha, acompañado de una vasta llanura. Allí, el río se encuentra con el mar, el sol se levanta sobre las montañas al este y se hunde en el mar al oeste. Para los lagartos que aman el calor, puede decirse que es el paraíso en la tierra. Sayel de repente comprendió y le preguntó a Rak-Rak si era la tierra que veía en sus sueños. Rak-Rak asintió con diversión ante la inteligencia de su esposa, claro que sí. Incluso Rak-Rak conocía el nombre de la tierra como Orisen. Las lagartijas susurraban entre ellas al oír ese nombre, significaba la tierra donde reinaban los dioses. Finalmente, Rak-Rak declaró solemnemente, me convertiré en el rey de Orisen. Las lagartijas vitorearon inmediatamente al escuchar esas palabras. Rak-Rak poseía tanto territorio que el nombre de gran jefe ya no era un título apropiado, estaba en un nivel superior al de los otros jefes tribales, quienes tenían gran reputación y necesitaban un título adecuado. Ante los lagartos, llenos de emoción y expectación, Rak-Rak dio la orden, nos dirigimos a Orisen, prepárense. Mientras tanto, Sun-Bon observaba todo desarrollarse exactamente como él deseaba. Primero, Rak-Rak envió a personas a Orisen para abrir camino y desarrollar la tierra.
Luego, Rak-Krak demostró su poder y autoridad al rodear los pueblos que había marcado con puntos en el mapa. Lo hacía en caso de que algunos hombres lagarto en esos pueblos comenzaran a dudar de su poder porque lo habían olvidado o nunca lo habían presenciado. Afortunadamente, no hubo ningún hombre lagarto que se atreviera a resistirse. Todos los hombres lagarto creían que Rak-Krak era el líder de su tribu. Rak-Krak se encargó de difundir la palabra sobre Orisen y animó a quienes querían seguirlo a hacerlo, asegurando que el nuevo pueblo en Orisen estuviera mejor construido que los demás. Antes de que terminara el año, todos los lagartos que vivían en el este de Automation sabían que Rak-Krak era el rey y Orisen la capital. Poco antes de la marca de los 3 años, la mayoría de las tribus en el este de Automation conocían esos hechos, y poco después de la construcción de Orisen, este lugar se convirtió en un nuevo centro comercial y un camino ancho se extendió desde otros pueblos hacia la capital. Rak-Krak envió guerreros de élite a todos los pueblos lagarto para que sirvieran como líderes tribales. Estos funcionarios destacaban con una espada de acero en una mano y un código de leyes en la otra, teniendo la autoridad para participar en los asuntos del pueblo, juzgar a los criminales y movilizar guerreros para responder a las amenazas externas. Estos delegados veneraban el código que Rak-Krak había grabado personalmente en piedra, era un símbolo de poder en sí mismo, y para evitar falsificaciones, estaba adornado con oro de una rareza excepcional. Por otro lado, existían tierras que Rak-Krak creía que le pertenecían, pero a las que no enviaba delegados, concretamente Automation y el pueblo elfo de la tribu Ojos Azules al final de la costa norte, donde el señor de Automation y el jefe tribal elfo seguían siendo señores feudales. Rak-Krak no le daba mucha importancia a esos dos lugares pacíficos, así que entregó el cargo de margrave a Wik-Jung, el señor de Automation. El margrave, también conocido como el marqués de la frontera, usualmente tenía más poder militar y político que los condes comunes, ayudándoles a controlar el ejército y tomar decisiones importantes a nivel local. La posición de Maribgan, equivalente al trono de los elfos, fue otorgada a Leonard. El jefe tribal de la tribu de Ojos Azules, Wik-Jung, aceptó su posición con gusto, pensando que así podría usar el poder de Rak-Krak en caso de emergencia. Leonard estaba bastante confundido, pero realmente no tenía mucha opción más que aceptarlo. Los jefes de aldea y los diplomáticos son, en esencia, funcionarios estatales básicos, con tantas tareas que un individuo no puede asumirlas todas. Sin embargo, no tienen demasiada dificultad para cumplir con sus funciones, por lo que no es necesario establecer roles secundarios adicionales para aliviar la carga en este momento. Su trabajo a veces era lento y descuidado, pero las palabras y los deseos de Rak-Krak se transmitían con precisión a cada oficial, y viceversa, eso era suficiente para satisfacer a Sun Bon. Poco después, el sistema envía una notificación a Sun Bon, una de sus naciones ha adoptado la monarquía primitiva, aunque es una combinación de dos sistemas estatales, es más una monarquía que un sistema feudal, por lo que la notificación del nuevo sistema lo describe así. Eldar arqueó una ceja al ver a Sun Bon cerrar la ventana del sistema, su respuesta final era correcta en ambos sentidos. Sun Bon sonrió y asintió. Así es. Cuando evalúo los pros y los contras y tengo que decidir lo que es mejor para la situación actual, no me queda otra opción que elegir ambos. Eldar frunció el ceño con desconfianza. ¿Y por qué me lo preguntas?, respondió Sun Bon con calma, porque tu tierra también se ha convertido en la mía. Eldar decidió no hacer más preguntas y se desvaneció de la conversación con un ánimo sombrío. Años después, al final de la península, en la región de Maganen, donde la costa pertenece a la nación de Ukran fundada por Rak-Krak. En un tramo tranquilo de la costa, dos lagartos de piel negra estaban sentados pescando, y un suspiro ronco resonó. ¡Ay, qué aburrimiento! Al escuchar ese suspiro profundo, el joven lagarto hombre sonrió con simpatía, aún sentía que no tenía energía. Señor Tatar. Tatar, el moderador que había sido enviado a Maganen, era una persona bastante directa, así que no dudó en decir, bueno, es cierto que no nos acostumbramos a esta atmósfera tan tranquila. Eso se debía a que toda mi vida he conocido la guerra, y el joven guerrero sentado a mi lado, junto al tátaro, lo aplaudía, y oí que todos los ejecutivos habían luchado lado a lado con el jefe Rak-Krak, y nadie dudaba que era uno de los mejores guerreros. El tátaro suspiró con disgusto, con una sonrisa amarga. ¿No es Maganen el fin del mundo, entonces las otras especies serán menos propensas a molestarme? Y como está bastante lejos del Orosen, si los guerreros son llamados al Orosen, yo estaré al final de la lista. El joven guerrero le consoló, pues él había trabajado duro toda su vida. El jefe Rak-Krak debía haberlo enviado a Maganen para que pudiera vivir una vida cómoda. El tatar golpeó su cola contra el suelo en señal de enfado. ¿Quieres decir que el jefe Rak-Krak me envió a Maganen porque era inútil?
explicó el joven guerrero con obstinación. ¿Por qué me estás tergiversando así, si eres inútil? ¿No habría razón para nombrarte administrador?, preguntó el tatar, entrecerrando el ojo derecho y mirando hacia la distancia. Supongo que soy el más inútil de todos los operadores, exhaló el joven guerrero, con un suspiro, y pensó que el joven guerrero podría tener razón. De verdad es un lugar tranquilo, el clima es cálido, la lluvia es moderada y los inviernos no son demasiado duros. El tatar realmente no tiene mucho que hacer por aquí porque sus habilidades diplomáticas hacen que los habitantes de Maganen estén menos en conflicto con los enanos. Tampoco hay muchos criminales en el pueblo, pero a pesar de ser un lugar cómodo, sigue siendo la tierra del jefe Rakrak y el tatar piensa que alguien aún necesita protegerla. Rakrak había dicho que incluso si un lugar parecía cómodo a simple vista, nunca se podían relajar y siempre se debía estar preparado para amenazas externas, pero el tatar no sabía a qué se refería Rakrak al decir que necesitaban proteger este lugar en ese momento, algo sucedió en el océano azul profundo ante sus ojos, como si en respuesta a las preocupaciones del tatar. Sobre el agua, algunas sombras surgieron bajo el sol brillante, la embarcación se acercaba lentamente a la orilla, pero la luz dificultaba a los tatars ver con claridad lo que había en la embarcación. En la embarcación hay langostros azules, tienen 4 patas y 4 brazos unidos a un cuerpo encorvado, una pareja de brazos son pinzas grandes y la otra pareja parece ser una copia de una mano, sobre su rostro, una pareja de ojos sobresalen, sobre los cuales se encuentran un par de bigotes en movimiento. Lo más extraño de estas criaturas es la concha dura y brillante de color turquesa que cubre todo el cuerpo. Algunos llevan accesorios de metal colgando de sus cinturones, son claramente inteligentes. El tátaro y el joven guerrero se armaron y observaron desde la ladera. El joven guerrero nunca había visto un langostino azul, así que le preguntó al tátaro, aturdido, qué clase de monstruos eran. El tátaro negó con la cabeza al ver los barcos amarrados. No, mira cómo sabían usar las embarcaciones, era evidente que eran inteligentes. El tátaro pensó qué hacer y de repente se levantó en la ladera. Voy a bajar ahí, exclamó el joven guerrero, asombrado. Espera un momento, señor tártaro. El tátaro chasqueó la lengua y le indicó al joven guerrero que se quedara donde estaba. Parecía que se estaban hablando entre ellos. Pensé que podríamos hablar, necesitamos bajar y hablar con ellos nosotros mismos. Mientras el tatar descendía por la colina, los langostros azules lo vieron y comenzaron a sacudir sus barbas con cautela, y el tatar se acercó a los langostros y preguntó, ¿quién es el líder entre ustedes? Soy el tatar, el operador de Maganen, revelen quiénes son, de dónde vienen y cuál es su propósito. Cuando el tatar avanzó frente a los langostros, una aura de guerrero poderoso y furioso emanaba automáticamente de él. Ante la amenaza que representaba la imponente presencia del tatar, el cangrejo más grande del grupo avanzó con una expresión de desconcierto. Nosotros, la tribu asticidia turquesa, venimos del otro lado del mar, y el motivo de nuestra llegada aquí es que estamos naufragados y arrastrados por las olas. ¿Dónde es este lugar? El tatar, con solemnidad, explicó, esta es la tierra del clan de lagartos, y esta tierra está bajo mi dominio. Al ver la actitud hostil del tatar, el joven guerrero cercano ya estaba preparado para el combate, así que hoy, moriré con honor. Las historias de guerreros luchando junto a Rakrak se extendían ampliamente, y el tatar era uno de los guerreros más famosos. El joven guerrero consideraba que el tatar era un guerrero leal y agresivo, por lo que juzgó que expulsaría a la nueva especie invasora de Rakrak con la fuerza. El tatar solicitó permiso para revisar sus pertenencias y verificar si la asticidia era sincera. Realmente estaban agotados de comida, y el tatar sabía que el líder de la asticidia estaba avergonzado y, por lo tanto, no podía admitirlo fácilmente. Justo cuando el joven guerrero pensaba que la guerra estaba a punto de estallar, el tatar de repente dijo, de acuerdo, confío en ti temporalmente. El líder de los asticidia estaba tan asustado que casi sudaba, aunque el tatar no hablase con tanta agresividad como aparentaba, aún no se atrevía a suspirar aliviado. Después de eso, el tatar sonrió con calma y le dijo a los jóvenes guerreros, ayúdales y ofréceles refugio temporal, y nosotros traeremos comida del pueblo para ayudarles. El joven guerrero pensó que se lo había escuchado mal, así que abrió los ojos y obedeció las órdenes del tatar sin quejarse. Bueno, sí. Los asticidia también jadeaban de incredulidad. El líder de los asticidia agradeció enormemente, nunca olvidaremos su amabilidad. Durante los próximos días, con la ayuda de los guerreros lagarto, el equipo asticidia no solo tuvo una comida completa, sino que también aprendieron a observar las estrellas para encontrar el camino de regreso.
Sin embargo, los seres lagarto que ayudaron a los Asticidia recibieron las gracias del líder Asticidia como meras palabras de cortesía, y todos saben que la amabilidad no siempre es recompensada con amabilidad. El joven guerrero que había acompañado a los Asticidia en todo momento preguntó a él, ¿por qué te ayudaron? Si yo hubiera sido yo, los habría echado y le habría dicho a él. Qué tontería que habíamos derrotado a un grupo de invasores costeros, pero en lugar de echarlos, los ayudamos, y eso reduce nuestros recursos en el pueblo. Si el líder se entera de esto, ¿no estará furioso? Tatar entendía perfectamente que el joven guerrero se quejaba porque había perdido la oportunidad de oro de marcar y recibir la recompensa, pero no se arrepentía en absoluto, ¿y usted se quejaba? El joven guerrero respondió, desconcertado, no, solo estoy siendo curioso. Eres un gran guerrero, un guerrero que no teme derramar sangre cuando es necesario, pero en este caso parece que tienes miedo de luchar, ¿te preocupa lo nuestro, como gobernantes de esta tierra? El tatar negó con la cabeza, hay algo que has malinterpretado sobre mí, déjame contarte una historia. Existe una historia famosa que el tatar encontró a un grupo de nómadas mientras pasaba por la naturaleza salvaje bajo las órdenes de Rack-Rack, presenciando a los bandidos trolls atacando a un grupo de individuos débiles, el tatar los derrotó solo. Aquellos que no están demasiado familiarizados con esta anécdota del tatar, piensan que el grupo de errantes son hombres lagarto, pero eso no es cierto, son un grupo de enanos que huyeron para preservar sus vidas, evitando el territorio de la tribu de hombres lagarto de escamas negras. El tatar podría haber evitado participar en la guerra, pero eligió intervenir, matando a los 10 bandidos trolls y perdiendo el ojo izquierdo en el proceso. El tatarecía recordó lentamente la conversación con Rack-Rack, que había tenido lugar hace mucho tiempo, tras sufrir una herida grave en el ojo izquierdo. ¿Por qué?, preguntó Rack-Rack, sorprendido. ¿Por qué?, respondió el tatarecía con tristeza, por mi propia voluntad, lastré el cuerpo que debía haber cuidado como guerrero de los dioses, y también como guerrero suyo. Para los guerreros, especialmente los hombres lagarto, perder un ojo es fatal, las especies de rostro alargado y hocicos largos, como los hombres lagarto, tienen los ojos a los lados de la cabeza para un amplio campo de visión, así que perder un ojo afectará enormemente su capacidad de lucha, pero Rack-Rack no culpa al tatarecía por ello, no, tatarecía, sigues siendo un guerrero excelente. Escuché que perdiste un ojo en la batalla, pero no muchos de nuestros guerreros son lo suficientemente confiados como para enfrentarse a 10 trolls y ganar con solo un ojo. Tienes a mí y a los demás guerreros, ¿verdad? Nos convertiremos todos en tu ojo izquierdo gracias a ti. ¿De qué tienes miedo? El tatar asintió en silencio. El tatar recuerda que en ese momento, Rack-Rack también preguntó si lamentaba no haber sido parte de la tribu enana, que había perdido un ojo para proteger a gente que ni siquiera eran lagartos, que su vida diaria se volvería desagradable sin nada a cambio. El tártaro respondió a Rack-Rack que había oído hablar del momento en que descubrió su primer milagro, en aquel entonces, su tribu estaba errabunda en el desierto, hambrienta y herida. Se decía que el crustáceo azul le guiaba con una mariposa azul, y según esa historia, el crustáceo azul no quería nada a cambio, y el tártaro terminó de hablar, miró a Rack-Rack con ojos determinados. Rack-Rack permaneció en silencio por un momento y luego preguntó con severidad, ¿te atreves a decir que actuaste como un dios? El tártaro temía que provocara a Rack-Rack, pero aún así no dudó en decir la verdad, solo sentí que era lo que debía hacer. Rack-Rack soltó un suspiro largo con una sonrisa de satisfacción. En el futuro, sigue actuando como lo haces ahora. Incluso si alguien te dice que estás equivocado, recuerda nuestra conversación de hoy y dile que Rack-Rack está de acuerdo contigo también. Al escuchar estas palabras, el rostro melancólico de Tatar se ilumina. Bajo el ánimo y el estímulo de Rack-Rack, desde entonces, Tatar, los guerreros con la mayor tenacidad, han hecho exactamente lo que Rack-Rack dice y nunca han perdido su testariedad. Aunque el tártaro ayudó al equipo de Astacidia, en realidad seguía preocupado en su interior. Era la primera vez que el hombre lagarto se encontraba con Astacidia, y aunque era una conjetura infundada, existía la posibilidad de que Astacidia fueran mentirosos. Todo podía ser una artimaña para engañar a los hombres lagartos. Por lo tanto, el tártaro eligió a un habitante del pueblo para vigilar la costa, observando los barcos que atracan diariamente. Poco después, Astacidia reapareció, y el guardia informó apresuradamente al tatar, Sir, que esos langostros azules habían vuelto a aparecer. El tatar y el joven guerrero se dirigieron al lugar donde estaba anclada la barca de Astacidia en la arena. El visitante era Lubo, quien había venido allí debido al naufragio, y la última vez, Lubo saludó al tatar con entusiasmo, preguntándole si había tenido otro accidente en el mar.
Lubo soltó una carcajada. Nada de eso, yo estoy aquí esta vez porque quiero comprar seda y lo que ustedes llaman hierro, que nos presentaron la última vez. Tatar suspiró aliviado, sin embargo, no entendía el motivo y le preguntó a Lubo, ¿el lino y el hierro también son bastante caros para nosotros, ¿de verdad los necesitas? Además, no te vayas a mojar, el lino se humedecerá y el hierro oxidará rápidamente. Lubo sacudió su barba, ¿no hay también alguna manera de secarlos y ungirlos para limitar los daños? Además, estamos en medio de una batalla, necesitamos armas de hierro para derrotar al enemigo. Lubo abrió y cerró sus grandes garras para indicar a sus subordinados que abrieran los cofres que habían traído, y pagaríamos con algas, pescado y mariscos, huesos de animales marinos raros y una joya llamada perlas. Sin embargo, Tatar no se toma las perlas demasiado en serio porque no puede saber su valor, y Lubo también lo subestima, lo cual es normal para Astacidia. Mientras que Tatar parece decepcionado con el objeto utilizado a cambio de seda, Lubo también parece preocupado. Después de pensarlo, Tatar señaló un barco y dijo, para pensarlo bien, sería bueno si tuviéramos un barco como el suyo. Lubo miró a Tatar con confusión, bueno, construir un barco es muy difícil, lleva mucho tiempo y los artesanos solo están dispuestos a compartir técnicas entre ellos. La mirada del tatareño se volvió repentinamente agresiva, yo no soy artesano, así que no sé de eso, vamos a considerar esto como nuestra última transacción. Al ver que el tatareño era tan duro, Lubo no pudo evitar ser humilde, no tendremos tiempo suficiente para construir un nuevo barco antes de la próxima negociación, pero creo que podemos robar uno del enemigo. Prometemos traer un barco vacío la próxima vez, ¿puedes darnos seda e hierro? El tatareño devolvió alegremente la mano y le dio un apretón, muy bien, entonces, a partir de ahí, intercambiaremos los artículos que necesitas. Lubo también agitó su barba con entusiasmo, suena bien. Y así, de una vez, se hicieron más algunas transacciones entre los tatareños y el grupo Astacidia. Mientras que en sus interacciones y hasta en el primer encuentro del Tatar con los Astacidia, Zungbon siempre los ha observado a través de los ojos de las gaviotas. Zungbon suspiró aliviado al ver las interesantes cosas que ofrecían los Astacidia y anunció que el sistema acababa de aparecer. Se avecinaba un choque entre civilizaciones, dos tribus diferentes habían entrado en contacto, los puntos de experiencia estaban aumentando para ambas tribus, y si el oponente era otro jugador, aparecería una tercera línea de advertencia, pero era bueno que esta fuera solo una tribu de NPC, por supuesto, no era realmente amenazante, incluso si fuera otro jugador, debido a que el desarrollo de los Astacidia era muy lento. Zungbon examinó la totalidad del archipiélago donde habitaba el grupo Astacidia, junto con otras especies y diferentes tribus Astacidia dispersas por todas partes. Parecía que la tecnología naval era bastante avanzada, permitiéndoles moverse entre las islas del archipiélago para luchar. Pero Zungbon no solo estaba contento de que los Astacidia tuvieran tecnología naval, sino también porque Wickyung conocía bien el valor de las perlas. Había muchas personas en el centro del continente que apreciaban los accesorios, así que cosas así se venderían a un precio elevado, y los Tatar se habían beneficiado 10 o incluso 20 veces de un solo intercambio comercial. El barco de Astacidia era también completamente diferente a lo que se veía habitualmente, ya que Zungbon presenciaba con frecuencia el desarrollo de las técnicas de construcción naval y de embarcaciones en las islas del sureste. Sin embargo, las balsas seguían siendo más comunes entre las tribus que vivían en la costa o a lo largo del río, aunque el acabado del barco de Astacidia era bastante tosco. Los barcos tenían una sensación especial debido a la madera unida de popa a proa, y también incluían remos combinados con velas, que era un barco real que podía girar cuando la fuerza del viento no era suficiente. Rack-Crack quería ver el barco en persona, así que ordenó que lo trajeran a Orson, y después de verlo, Rack-Crack tuvo que ajustar los cálculos que tenía en la cabeza sobre cuánto se había beneficiado el Tatar de este comercio. Se había beneficiado 100 veces. Rack-Crack siempre había vivido en tierra, pero desde que supo de la existencia del mar, había anhelado salir. Al final de la tierra es el mar, y toda la tierra está en contacto con el mar. Incluso este barco parecía muy cómodo subiendo por el río, las embarcaciones de vela eran más rápidas que a pie y más seguras que las balsas, y podía transportar más equipaje que las cuarcas o los caballos. Rack-Crack juzgó que estas naves tenían un gran valor e inmediatamente intentó construir algunos barcos en la costa de Orson. Al igual que Zungbon, también considera que la decisión de Rack-Crack fue absolutamente acertada, y gracias a la ayuda de Astacidia, la tribu de Rack-Crack ahora posee técnicas que ellos mismos apenas logran comprender, embarcaciones que no solo facilitan el comercio, sino que también abrirán la exploración del océano y las islas, con el objetivo de explotar recursos que nadie ha visto jamás.
Esto, a su vez, impulsaría la civilización a nuevas cotas, ya que el terreno de este mundo olvidado no es aleatorio, sino que alberga numerosas minas de plata, y adquirir una mina de plata podría ayudar al lagarto escamado a convertirse en el líder económico del tercer continente. Sun Bon soltó una carcajada sonora. En el futuro, esas minas serían rentables de maneras que hasta Siria, Tatar o incluso Rak aún desconocían. Sin embargo, Sun Bon tuvo que admitir que su atención a las minas de plata le había distraído de otros asuntos. Un día, una de las criaturas de Sun Bon se puso en contacto con él con prisa. Era Hongo, la criatura que comandaba la gran nube de langostas en nombre de Sun Bon, el creador. ¿Me ha oído? Hongo se encuentra actualmente activo en el corazón del continente y ha llevado a una de las manadas de langostas de Sun Bon a consumir constantemente el grano de los pueblos asentados, así como los arbustos que pastan las vacas de los pueblos nómadas. Sin embargo, Sun Bon le había indicado a Hongo que no se le contactara a menos que ocurriera algo importante. Hongo, con voz preocupada, le respondió a Sun Bon: creador, la verdadera naturaleza de la manada de langostas ha sido revelada debido a mi imprudencia. Sun Bon comprendió de inmediato que esto significaba que otro jugador había descubierto su ataque encubierto, pero permaneció sereno en lugar de asustarse o enfadarse. La colonia de langostas a cargo de Hongo se había desplazado tan lejos de la península que otros jugadores en el centro del continente solo asumieron que se trataba de un desastre natural. Después de todo, los jugadores cercanos a la frontera no encontrarían a nadie con una subdivisión de insectos. Además, el consumo de grano por parte de otros jugadores naturalmente reduciría la población, lo que también ralentizaría el progreso de la civilización. Sin embargo, incluso si la bandada de saltamontes consumiera todo el grano, no podría impedir por completo el desarrollo de los jugadores. Sun Bon también había reducido el alcance, la eficiencia y la frecuencia de la bandada para que no fuera como una acción controlada por humanos. Más aún, es difícil que los saltamontes mantengan su actividad en áreas agrícolas a gran altitud. Al principio, otros jugadores podrían pensar que es solo un fenómeno natural, pero en esta etapa es inevitable que algunas personas se hayan integrado mucho más con el juego, y a medida que los jugadores del continente empiezan a explorar más lejos para conocer a otros jugadores con los que podrían chocar en el futuro, descubrirán que hay un jugador que utiliza la zona de subzona de insectos. Sun Bon sabía que, tarde o temprano, esto saldría a la luz, y simplemente era hoy, así que le dijo a Hongo con calma: no hay de qué preocuparse, esto está dentro de mi plan. Hongo suspiró aliviado. Era bueno oír eso. Sun Bon frunció ligeramente el ceño: si hay algo de qué preocuparse, debería ser usted, ¿está bien? Hongo se rascó la cabeza tímidamente. Sí, mi señor, perdí muchísimas chaparritas por los milagros de otros jugadores, pero no creo que me hayan descubierto. Sun Bon asintió y respondió: el número reducido de Locusts puede recuperarse, pero me resultaría muy confuso si pierdo a usted. La misión está completada. Hasta la próxima vez que le dé otra misión, por favor utilice las Locusts restantes para acosar y escapar, asegurando su supervivencia en la medida de lo posible. Abandone el área si es necesario. Hongo recibe las órdenes inmediatamente. Sí, mi señor, crea. La conversación con Hongo da la impresión de que Sun Bon lo está cuidando como un subordinado, pero no es así. A diferencia de Stratus, que es una mascota, Hongo es simplemente un individuo pequeño que nunca se involucra, lucha contra simples Locusts y tiene la forma de saltamontes errantes, y los errantes son muy comunes en la época actual, por lo que la posibilidad de ser atrapado es muy baja. Pero crear una criatura no solo consume puntos de fe, sino que también consume la esencia de la piedra demoníaca. Una criatura abominable, por lo que Sun Bon aún lamenta si fuera eliminada por otro jugador. Además, Sun Bon se siente un poco incómodo al enfrentarse a sus creaciones. En la versión Forgotten World del juego, son simplemente nadie. La Forgotten World permite al jugador conversar con las creaciones y sus objetos, pero solo responden con frases preestablecidas. Todo en este mundo es muy diferente, hablan demasiado en la versión de la vida real como si tuvieran sus propias almas. Sun Bon no necesariamente odia eso, pero dificulta su trato con ellos. Quizás no importe si los ignora por completo. Hablando desde el punto de vista de un sistema, todas sus criaturas son completamente obedientes a comandos incondicionales. Pero la idea de ignorarlos también le hacía sentir incómodo a Sun Bon, y no le haría daño mostrarle bondad a estas criaturas, razón por la cual le dijo esas palabras a Hongo. Después de que Sun Bon deje de comunicarse con Hongo, comienza a espiar. Aparecen en su visión muchas ventanas mostrando imágenes de insectos y aves. A un lado hay un pequeño mapa que indica el ángulo de visión que se dirige hacia dónde, y cada vez que Sun Bon toca la pantalla, el sonido correspondiente del insecto o ave se comparte con él.
Actualmente, hay 5 jugadores en conflicto en el centro del continente, divididos en 3 facciones. Sun Bon los clasifica según la especie representativa de cada jugador, y entre ellos, Sate y Renard se encuentran justo al otro lado de la frontera, a quien sospecha que ha descubierto la verdad detrás de la plaga de langostas. Hasta ahora, solo estas 2 especies están tomando cartas en el asunto. La invasión de la bandada de langostas ha causado daños a todas las 5 especies de manera uniforme. Aunque los 5 jugadores se han dividido en 3 facciones hostiles, la posibilidad de que compartan información sobre Sun Bon en su chat es muy alta. Sin embargo, para que los otros 3 tribus lo ataquen, deben pasar por la tierra de Sate o Renard, y eso simplemente no es factible en una situación donde se hostilizan mutuamente. Y si Sate y Renard hubieran movido sus ejércitos para atacar a Sun Bon, los demás podrían haberlo atacado fácilmente. Las otras 3 especies habrían solicitado un cese al fuego temporal y permitido que las fuerzas de Sate y Renard atacaran a Sun Bon. Ellos habrían brindado algún tipo de apoyo material. Al final, Sun Bon era su enemigo común. Era lamentable tener que enfrentarse a 5 enemigos, ya sea directamente o indirectamente, pero Sun Bon anticipó este escenario y, afortunadamente, los 5 no estaban unidos bajo la misma bandera. Mientras tanto, en la capital de Sate, Taimerit, se estaba llevando a cabo una reunión sobre esto. Atie, el rey de los Renards, cuya piel se había vuelto gris por la edad, le dijo a sus aliados temporales, ¿deberíamos creerles? Para ser sinceros, no confío en ellos porque hasta ahora no han cumplido sus promesas. Pop, el rey de los corderos Sate con una barba larga a pesar de su juventud, respondió con una mirada de preocupación, pero no podemos simplemente sentarnos a ver cómo hacen lo que quieren los hombres lagarto. ¿No dicen todos los dioses que están detrás de esta terrible horda de saltamontes? Esos hombres lagarto imploraron a su malvado dios de armadura azul para que nos estrangulara hasta morir mientras ellos estaban llenos. Dado que los territorios de estas 2 tribus limitan con las lagartijas de escamas negras, tanto Sate como Renard coinciden en que las lagartijas están volviéndose demasiado poderosas, aunque ya tienen sus propias monedas que utilizan en sus mercados. Sin embargo, la tecnología de automatización para la acuñación es tan avanzada que las monedas producidas en cualquier otro lugar no son iguales, y los comerciantes están obteniendo ganancias al comerciar con la automatización. Pero las criaturas lagartijas están obteniendo mayores ganancias si las cosas continúan así. La tierra de Sate y Renard también podría caer en ruinas. Manos, como si fuera automatización. Pab añadió, incluso si podemos sufrir algunas pérdidas, no tenemos otra opción. Estamos más cerca de la frontera de los hombres lagarto escamados y no podemos permitir que los ejércitos de los otros 3 clanes pasen por nuestra tierra. ¿No crees que deberíamos ser nosotros los que actuemos primero? Atie gruñó suavemente, con la intención de protestar. Pero Pab lo interrumpió, comparto tus mismas preocupaciones, Atie, pero creo que esto es algo que todos los 5 dioses han acordado y ya han hecho una profecía, ¿verdad? Escuchando esto, Atie ya no va a oponerse. Pab habla de la profecía de que Sate y Renard tomarán Orson antes de que termine el año. Es un acuerdo entre 5 jugadores para que las 5 tribus se apoyen mutuamente en la derrota de la lagartija escamosa de color negro. Atie miraba la carta como si hubiera aceptado la verdad, así que ¿qué dirección de ataque debemos tomar? Pab observaba la carta. La parte oriental del continente no estaba representada con precisión, y solo había una ruta única llena de información, el camino hacia la automatización. Aparte de la automatización, conocían los nombres de otros lugares pero no sabían su ubicación exacta porque pertenecía al territorio de los lagartos. Después de pensarlo un rato, Pab dijo que sería mejor si pudiéramos avanzar por la costa, pero... Atie asintió y continuó con las palabras de Pab. Era una zona maldita, llena de insectos, y no había ninguna otra forma de llegar allí, sugirió Pab. La única posibilidad era el camino hacia la automatización, pero la automatización había sido atacada innumerables veces y nunca había sido conquistada, excepto por los hombres lagarto. Atie pensó con detenimiento y señaló el mapa. Entonces debemos guiar a nuestros soldados a través de la naturaleza salvaje, aunque tarde un tiempo. Bien, ahora pongámonos manos a la obra y diseñemos una estrategia específica. Pab asintió en señal de acuerdo con Atie y su reunión de planificación continuó en secreto. Le tomó a Pab y a Atie menos de un mes reunir un ejército, compuesto por 800 sátiros y 1100 renards, formando la fuerza expedicionaria más grande del tercer continente. Los 2 reyes lideraron el ataque, y desde arriba, los 2 dioses de Sátiro y Renard los observaban. Uno de los dioses que se parecía a la forma en que la gente imaginaba a Satanás, era el dios de Sátiro, el dios autoproclamado, el jugador de Krampus, clasificado en el puesto 1430, quien miraba ansiosamente al ejército desde el aire.
pensando si tenía algún plan para el suministro de suministros militares. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Hasta el próximo resumen.